Buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor nos los guarde y los bendiga grandemente. Aquí estamos de nuevamente, dándole gracias a Dios porque nos dio el privilegio de estudiar un tema tan poderoso que se llama la tentación de Jesús. Es un tema muy importante que nos habla la Biblia, que la tentación es una cosa tremenda que nos arrastra al pecado, nos arrastra a hacer cosas grandes, cosas que son desagrados delante de los ojos de Dios. Si no estamos aferrados a la palabra de Dios, la tentación nos sumerge. Cuando queremos ver, ya estamos metidos dentro del pecado. La tentación de Jesús se llama el tema. Número 1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu para ser tentado, pero el diablo, Dios en sí mismo nunca es agente de la tentación. En Santiago 1:13 nos explica. Busquemos aquí la palabra. Santiago 1:13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tiente a nadie. O sea que Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado por él mismo. Y no está dando la respuesta. Pero aquí, así como el libro de Job, Dios usa incluso tentaciones satánicas para servir a sus soberanos propósitos. Cristo fue tentado en todo. En Hebreo nos explica todavía más profundo. Vayamos a Hebreo 4. Hebreo 4:15. Dice la palabra de Dios: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Poderosa palabra de Dios. Ahí nos vas enseñando, la palabra de Dios nos va enseñando cada día más. En primera de Juan 2:16 todavía nos sigue enseñando la palabra de Dios y explicando. Busquemos en primera de Juan 2:16. Y dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esos deseos que no vienen de Dios, de parte de Dios no vienen del mundo, porque el mundo te ofrece muchas cosas que a uno le parece bueno, pero entonces delante de Dios es una cosa tremenda, una cosa que no acepta, que no asimila. Satanás lo tentó con los deseos de la carne. Satanás era una persona, e incluso él es fue un ángel de luz, que él conoce la Biblia al derecho y al revés, y buscó el lado para tentar a Jesucristo. Lo tentó en los aspectos que le buscó para ver si él caía. Aquí lo dice: Satanás lo tentó con los deseos de la carne. Pero Jesucristo nació sin pecado. Jesucristo nació sin pecado por nosotros, se hizo pecador. En Mateo 4, capítulo 4, versículos 2 y 3 nos explica por qué Satanás lo tentó. Dice la palabra de Dios 2 y 3, dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre, y se le acercó el tentador y le dijo: también lo tentó los deseos de los ojos. En Mateo 4, 8 y 9. Vayamos buscando aquí, que aquí mismo nos da la respuesta. Mateo 4, 8 y 9. Dice: otra vez fue llevado el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándome me adoras. Y lo que buscaba era que Dios, Jesucristo, se arrodillara y reconociera que él era Satanás, pero él estaba vencido en el nombre de Cristo Jesús. La vanagloria de la vida.
Dice Mateo 4, capítulo 4, versículos 5 y 6. 5 y 6 dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. ¿Qué estaba buscando Satanás? Que Dios desobedeciera las órdenes del Padre que lo había enviado. Pero ahí no termina todo, porque aquí todavía sigue. Después de haber ayunado 40 noches tuvo hambre. Recuerda 40 días y 40 noches. De manera similar, Moisés estuvo también sin comer ni beber 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. En Deuteronomio nos dice, Deuteronomio 9, capítulo 9, versículo 9. Dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Es una cosa tremenda, porque él estaba puro en oración, pero el Espíritu Santo lo estaba alimentando. La diestra del Padre lo estaba alimentando, lo estaba sosteniendo, porque para Dios no hay nada imposible. Qué bonito es lo que dice aquí. Y Elías ayunó también por tiempos semejantes. En Primera de Reyes, vamos a ver qué nos enseña Dios aquí. En Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo 8. Dice: se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Vea la nota sobre Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tres días y 3 noches, nos dice Mateo 12:40. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan, porque sabía que Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches y el cuerpo estaba débil y tenía hambre. Entonces le dijo que convirtiera las piedras en pan. ¿Para qué? Para desobedecer la palabra y la voluntad de Dios. Pero Jesucristo, como estaba lleno del Espíritu Santo, y le responde así: si eres hijo de Dios, ahí todavía el diablo lo sigue tentando. Si eres hijo de Dios, en condicional. Condicional, el sí significa en este contexto, suponiendo que Satanás no tenía la menor duda en su mente de que así era, pero su deseo era hacer que Jesús violara el plan de Dios y empleara su divino poder que había puesto a un lado para evitar su humillación. En Filipenses 2:7 nos dice: sí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué poderosa palabra, qué poderoso versículo que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Cada una de las 3 respuestas de Jesús del diablo fueron tomadas de Deuteronomio. Esta en particular proviene del Deuteronomio 8:3, porque ahí no se explica. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tu padre habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Poderoso mensaje, porque es verdad, ahí no estás enseñando
del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos enseña. Afirma que Dios está en particular, proviene de Deuteronomio. Permitió que Israel padeciera hambre para así poder alimentarlo con maná y enseñarle a confiar en él como su sustentador. De esta forma, el versículo es perfectamente aplicable a las circunstancias de Jesús y una buena respuesta a la tentación de Satanás. De toda palabra que sale de la boca de Dios, una fuente de sustento más importante en el alimento que pueda satisfacer nuestras necesidades espirituales de manera que nos beneficie por la eternidad mucho más que el alivio temporal al hambre físico. La palabra de Dios nos sustenta, nos alimenta, nos sostiene en pie. Aquí no está explicando, aquí es muy claro, la palabra de Dios es eficaz. Tenemos que meternos de lleno para poder entender la palabra de Dios. Tenemos que pedirle conocimiento al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y podamos entender la palabra de Dios. Pero cuando tú te metes de lleno, mi hermano, sientes un gozo, porque el Espíritu Santo desciende sobre ti y te da sabiduría. Puedes aprender de lo que estás estudiando. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo. El pináculo del templo era probablemente un tejado con un pórtico en las esquinas del complejo del templo, donde un masivo muro de contención venía desde un nivel bien alto de la montaña del templo, muy adentrado en el torrente de Cedro. De acuerdo con el historiador judío Josefo, esta era una caída de unos 117 metros. Yo digo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará y alrededor de ti también en sus manos te sostendrán, para que no trompiece con piedra alguna. Y lo seguía tentando a Satanás. O sea, Satanás todavía no nos había ido, todavía no lo había soltado a Jesús. Lo seguía tentando para ver si Jesús le daba un lado y poderlo dominar. Pero bueno, miremos para ver qué sucedió más adelante. Y le digo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, también en sus manos te sostendrán, para que no trompiece con piedra alguna. Porque escrito está, para que no trompiece con piedra en piedra. Note que Satanás está citando las escrituras. Note que Satanás está citando las escrituras porque las conoce al derecho y al revés. Por eso, mi hermano, no se equivoque con el diablo, con el enemigo. No subestime al enemigo, porque él conoce las escrituras al derecho y al revés. Note que aquí la está citando y se la citó al mismo nuestro Señor Jesucristo. Dice, note que Satanás está citando aquí las escrituras. En Salmo 91 nos explica por qué Satanás citó las escrituras. Salmo 91, versículos 11 y 12. Y dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarde en todos tus caminos, en las manos te llevará. Pero torciendo su significado, empleando un pasaje que habla sobre la confianza en Dios para justificar, tentarlo, Jesús le dijo, también está escrito, no tentará al Señor tu Dios. O sea que ahí Jesucristo lo paró en seco. Ahí Jesucristo le dio su, ¿cómo decirlo? Le dio su parado y lo reprendió en la palabra de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí sí, mi hermano, escrito está también. Cristo replicó con otro versículo de la experiencia de Israel en el desierto, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, nos dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaréis en Masá. Guardad dosadamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, su testimonio y los estatutos que te han mandado.
recordando la experiencia de Masá, donde los quejumbrosos israelitas tentaron al Señor, demandando con gran enojo que Moisés produjera agua donde no había ninguna. Ahí nos vamos un poco atrás, al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Fue un pueblo que Dios lo sacó de la esclavitud, incluso ellos vieron lo que Dios hizo por ellos y ellos siguieron la terquedad del pecado. Por eso que el pueblo de Israel vagó ese poco tiempo en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó ahí. Y aquí nos dice: experiencias de Masá, donde los quejumbrosos israelitas tentaron al Señor, demandando con gran enojo que Moisés produjera agua donde no había ninguna. En Éxodo 17, capítulo 17, versículo 2 y 7. 2 y 7 dice: altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En el versículo 7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está puesto Jehová entre nosotros o no? Ahí el pueblo estaba tentando, sabiendo que Dios conocía su corazón. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su riqueza, mostrándole su riqueza, sabiendo que Jesucristo es el dueño y amo y Señor del cielo y la tierra, del oro y la plata, de todo. Y el diablo le mostraba su riqueza. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Te daré, Satanás, es el príncipe de este mundo. Aunque muchos no lo crean, pero es el príncipe de este mundo. En Juan 12:31 nos enseña y nos explica. Busquemos aquí en 12:31. Dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí nos explica en Juan. Busquemos en Juan 14:30. 14:30. Juan 14:30. Juan 14:30 nos dice aquí: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. 14:30. En Juan 16:11 nos sigue explicando la palabra de Dios. 16:11. Dice la palabra de Dios: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo nos habla y nos explica el evangelio de Juan. Y el Dios de este siglo, en 2 Corintios nos sigue explicando y enseñando. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿En cuál es la imagen de Dios? En 2 Corintios. El mundo entero está bajo su poder. Aunque no lo crean, mi hermano, el mundo entero está sumergido bajo el poder satánico. Primera de Juan nos sigue explicando, capítulo 5, versículo 19. Nos dice: sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es una cosa tremenda. Esto es ilustrado en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 13, nos dice un versículo muy poderoso. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero le he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vean la nota repetitiva, donde el poder demoníaco controlaba el reino de Persia, teniendo un demonio llamado el príncipe de Persia. Es un demonio. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Es un poderoso versículo donde dice que al Señor tu Dios adorarás. Ahí lo estaba reprendiendo. Porque Cristo está aquí. Cristo cita, es una palabra que se llama parafrasis. En Deuteronomio 6:13, capítulo 6, versículo 13 y 14. 13 y 14. 13 y 14. A Jehová tu Dios temerá, a Él solo servirá y por su nombre jurará. No vayáis detrás de dioses ajenos, de los dioses de los que están en vuestro contorno. En vuestro contorno, nos explica el libro de Deuteronomio. Es uno de los libros del Pentateuco, o los libros de la ley. Pero a diferencia de ello, Él aprobó cada aspecto de la prueba. Jesucristo, a pesar de las tentaciones que Satanás le puso, Él aprobó todos esos aspectos. Si hubiera sido uno de nosotros, póngase a pensar usted, mi hermano, y reflexione. Si no estaríamos para una palabra, nosotros hubiéramos caído facilitamente en las trampas demoníacas de Satanás. Pero como Jesucristo nació sin pecado, pero se hizo pecador por nosotros, llevó todos los pecados de nosotros en esa cruz de Calvario, por darnos una vida eterna, para darnos la salvación. Y eso es lo que muchos no ven. Dice que, pero a diferencia de ello, Él aprobó cada aspecto de la prueba. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Vinieron ángeles y le servían. En el Salmo 91 nos explica la palabra de Dios. En el Salmo 91 nos explica. Salmo 91 nos explica. Versículo 11 y 12 dice aquí: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarde en todos sus caminos, y en las manos te llevará. En las manos te llevará, para que tus pies no trompiecen en piedra. Poderosa palabra de Dios. Es que venían los ángeles del cielo y le servían a Dios. ¿Para qué? Para alejar a Satanás. El versículo que Satanás trató de torcer fue así cumplido según la voluntad y el tiempo perfecto de Dios. O sea que Satanás, a pesar que quería torcer las escrituras, no pudo porque el tiempo de Dios es perfecto. Y dice la palabra de Dios que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La palabra que dijimos ahorita, la parafrasis, es explicación o interpretación de un texto para lograr una mejor comprensión del mismo. La parafrasis es del origen latín o para así, que a su vez procede del griego. Mis queridos hermanos, espero que sea de gran bendición estos temas que yo les digo.
para que usted lo guarde y lo atesore en su corazón. Y practique y medite. Que la tentación es una cosa seria, no es una cosa de estarla tomando en broma y de estarla tomando en burla. Porque con el enemigo uno no se puede jugar. Aunque uno no lo crea, no que no lo ve, pero espiritualmente nosotros tenemos guerras espirituales con potestades satánicas, con huéspedes de maldad. Así que pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos guarde de la tentación, porque nacimos en el pecado y somos tentados. Cada día que pasa somos tentados, siempre nos llega una tentación en la carne, de cualquier manera. Pero tenemos un abogado que se llama Jesucristo de Nazaret. Y pidámosle a Dios que no nos permita caer en tentación y que nos libre de toda maldad demoníaca. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por este poderoso mensaje, Señor amado. Y que sea de gran bendición para mis hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo y los siga guardando. Nos vemos en el próximo video.